Disculparme. Bueno, como ya ha hecho la presentación de la ponencia, voy a trabajar o hablaros sobre aspectos que están relacionados con las variables que se perciben tras un objeto artesano. Normalmente suelo empezar con unas presentaciones alrededor de algún concepto que me llama la atención y el primero que quería comentaros es el que me salió el otro día fue el de Emilio Zola. No sé si alguien ha leído este libro, El paraíso de las damas. Zola es un escritor costumbrista archiconocido y bueno, me llamó mucho la atención que ya en 1880 en Francia, que era la época de los grandes centros comerciales ya franceses, que además empezaron a arruinar a los talleres artesanos y al comercio de la capital, menciona en esta obra algo así como en lo más hondo de aquel empecinamiento, clamaba la rebelión del modesto artesano contra la invasora vulgaridad de los artículos de bazar de estos grandes almacenes, donde donde la protagonista, Denise Van Dyck, pues luchaba para intentar que el fuera reconocido la modestia de los talleres artesanos, del taller telar de su familia, y tuvo que acabar entrando y enfrentándose a la figura de Octavio Mauret, que era el dueño de esos grandes almacenes, ¿no? Estas cosas sucedían ya en el siglo XIX y no teníamos esa dependencia de los productos asiáticos y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, objetivos y características de nuestra investigación. Bueno, pues la aportación lo que he intentado es despejar una serie de incógnitas que teníamos alrededor de cómo medir comportamientos y respuestas emocionales alrededor del objetivo de estudio que son las artesanías contemporáneas. Nos interesaba sobre todo valorar el interés y la percepción sobre la artesanía y que se observa sobre todo desde la mirada de los jóvenes, porque hay una preocupación, como en otros sectores, sobre ese futuro consumidor que es la persona joven. ¿Por qué hemos planteado ese título? Pues porque hay un problema generacional respecto a esa percepción y bueno, pues mucha gente la atribuye a que los más jóvenes entienden la artesanía como algo de mayores, algo viejo, algo de abuelos, pero no encontrábamos información al respecto, entonces creíamos que era importante tener datos y con esos datos de alguna forma pues ofrecer al sector, a nuestro sector cercano, información sobre esos futuros consumidores. Entonces, bueno, alrededor de lo que voy a decir, pues vais a oír hablar de lo que es la neoartesanía, del aspecto de las experiencias de los jóvenes, de los comportamientos que puede haber de futuro de compra, el diseño, sobre todo el diseño emocional. Nosotros, tanto Gemma como yo, pertenecemos a la cátedra de artesanía que dirijo y a su vez también pertenecemos al Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio, es donde realizamos las investigaciones reales, ¿no? Yo soy profesor de diseño, como ha comentado Deyanira en la presentación, y Gemma es investigadora junior que está intentando ya introducirse en el campo de la investigación, aunque tiene que compartir la investigación con su actividad profesional, ¿no? Tenemos experiencia en proyectos de diseño y de artesanía. De hecho, Gemma es premio de artesanía nuevos talentos de la Comunidad Valenciana, de la región donde vivimos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar unos resultados que nos va a hablar de este objetivo del mercado, que también en otros ámbitos como la cosmética, el vino, etcétera, etcétera, hay mucho interés por conocer y tener datos de lo que quiere o lo que va a demandar el público joven. Y hablamos de un sector donde hay una gran preocupación sobre el relevo generacional y también, evidentemente, sobre el interés de la artesanía. En el marco teórico, pues hace referencia en el campo del diseño a Bonsier, que ya en su momento, en el año 92, en la famosa publicación del objeto de interfase, ya habla de lo que es la artesanía para el diseño de los años 80, ¿no? Que era ese concepto de que el diseño debía de ser en primer lugar divertido y no se pagaba por un diseño, sino por un estilo de vida muy mediatizado por lo que se denominaba trofeos de diseño. Y nos encontramos también denominaciones interesantes dentro de lo que es el ámbito no fundamentado en el diseño, sino en otras áreas, como puede ser la sociología o la economía, ¿no? Entonces aquí tenemos a derivar hablando de un concepto muy interesante sobre
el cómo la nueva artesanía se acerca al concepto de la producción personalizada y habla de la importancia de que el cliente tenga la impresión de que se le escucha y que se puede responder a sus problemas integrales. Esto de alguna forma es una referencia sobre cómo el modelo artesanal eh, o ese modelo de nueva artesanía responde como un modelo favorable al resto de economías o de negocios, ¿no? Kedley en el año 2005 pues dice que busca respuestas sobre el eje de la relación entre el diseño y la artesanía y en esta publicación comenta cómo en el diseño se exploran aspectos de las necesidades cotidianas y que es muy interesante para la artesanía ese aspecto, ¿no? Y de alguna forma esa relación que hay en torno al objeto que se construye, que se usa, que se interpreta. Y de alguna forma todo eso conforma una identidad y también contribuye a crear experiencias. Luego Redford en el 2022 comenta cómo la neoartesanía trabaja para reforzar marcas, para transmitir emociones distintas a la gente y cómo contribuir de esa manera a mejorar pues, las economías personales de los pequeños artesanos, las economías locales de comunidades de artesanos y globales. Esto lo hacen en una publicación muy interesante de Perception of Craft in Digital Age. Y luego Friel, para terminar el marco teórico de esta parte, plantea buscar cuáles son las incógnitas por el posible desinterés que el artesano tiene o por la falta de renovación generacional que se produce en el sector artesano y tratar de ofrecer un revulsivo para un sector que él considera que está debilitado, ¿no? Algo muy cercano a nuestras pretensiones. La metodología que hemos utilizado en la investigación pues, es de un diseño controlado. El entorno de la investigación son jóvenes estudiantes de diseño sin experiencia previa con la artesanía. Estamos hablando de jóvenes entre 20 y 21 años, sobre todo. Hemos obtenido 44 respuestas completas, es decir, un 57,89 sobre un total del público que en un principio nos habíamos propuesto que nos pudieran contestar. Hablamos de una encuesta anónima con un cuestionario muy sencillo, accesible por link para que ellos a través de la tablet o del teléfono nos pudieran contestar. Y bueno, evidentemente estamos hablando de un diseño controlado porque se les estimula en clase a hablar sobre estos temas tras introducirlos visitando sobre todo dos modelos de exposición donde explicamos o les introducimos en lo que es el ámbito de la artesanía. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque necesitamos un cierto análisis cuantitativo para tener datos. Entonces, en la metodología hablamos de una introducción y darles a conocer la artesanía a través de una exposición permanente de los oficios en el Centro de Artesanía Regional. Vimos otra exposición de los premios de artesanía 2023 en distintas modalidades y esto se establece en un periodo entre que empezamos a introducirlos y contestan a la encuesta entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Rápidamente una pincelada, los oficios artesanos los conocen a través de una exposición permanente donde están representados todos los oficios de nuestra región, donde conviven tanto la tradición como la innovación. Y luego tenemos una artesanía destacable o destacada en cuanto a la exposición de los premios de artesanía 2023, que se muestra precisamente en ese periodo que están con nosotros. Y ahí conocen por distintas modalidades, la tradicional, la contemporánea, el hecho de la importancia de la mujer artesana, la innovación, la imagen, los nuevos talentos y la trayectoria, que es, digamos, el gran premio de artesanía destacada. En cuanto a los criterios base teóricos para nuestra investigación, ya concretamente respecto a las variables emocionales y afectivas, trabajamos a partir sobre todo de la investigación que en su momento hicieron ya los psicólogos Cowen y Kellner en el año 2017, que establecieron 27 variedades distintas de experiencia emocional científicamente testadas, que son las que hemos utilizado de referencia. Y luego también pues, hemos utilizado a partir de esas 27 la agrupación que tanto Rubén, que estuvo con nosotros ayer, como Katy Mollenhauer de la Universidad Católica de Chile y yo, pues publicamos tanto en el 2018 como el año 2024 recientemente, en base a esas agrupaciones que estaban vinculadas al amor y la felicidad como emociones positivas y al miedo y la tristeza y la ira como variables negativas, ¿no? Entonces, digamos, el cuestionario tiene
fundamentalmente dos partes. La primera parte tiene una primera cuestión que está relacionada sobre la experiencia de las exposiciones, ¿no? Respecto al producto que ellos vieron. Entonces, bueno, pues planteamos, las tenéis subrayadas en amarillo, las que manejábamos ya históricamente nosotros respecto a ese marco teórico que os he dado a conocer hace un momentín, y hablamos de lo que es la fascinación respecto asociada al amor, si te manifiesta alegría a través de estar contento, que es un sentimiento de felicidad, la confusión como miedo, lo aburrido, si te aburre, la tristeza, y si te enoja respecto a la variable negativa de la ira. Eh, la segunda cuestión que planteábamos estaba relacionada con la artesanía directamente, que es lo que te manifiesta la artesanía que tú has visto a través de estas. Y entonces, pues bueno, vemos que tratábamos de que contestaran alrededor también de estas variables, que son la amabilidad, la melancolía, el desapego, la confusión, el equilibrio. Y luego dejábamos un campo abierto para que nos pudieran contestar si podían manifestar un sentimiento, una emoción y lo podían describir eh, abiertamente, ¿no? Como ellos lo entendían. Luego teníamos una tercera cuestión, que es la relación afectiva entre el amor y el objeto. Entonces, pues les planteamos 5 variables, que son la fascinación, el deseo, el interés, el antojo y el enamoramiento. Y luego teníamos una cuarta cuestión, en lo que sería, digamos, como la segunda parte del cuestionario, que es la relación entre los afectos relacionados con el amor y las percepciones que tenían sobre una serie de variables que entendíamos que son importantes en estos momentos en el contexto de la artesanía contemporánea, que son la sostenibilidad como un factor relacionado con la economía y el diseño circular, la contemporaneidad con el contexto cultural en el que viven los jóvenes, o que vivimos todos, la utilidad en cuanto a una artesanía que busca cubrir una necesidad, el valor de la calidad, que es siempre eso de lo manual que está realizado con esmero, con cariño, y luego la variable del lujo, porque es un mercado que en estos momentos se ha introducido de una forma destacada en la realidad del mercado de la artesanía y que es un mercado que evidentemente valora mucho a la artesanía en estos momentos. ¿Qué es lo que nos encontramos como resultados? Que esta es un poco la parte ya importante. Pues bueno, nos responden sobre 3 de las 5 percepciones de lo que hemos visto y nos sale como resultado que 2 de ellas, en cuanto al aspecto de fascinación y de ponerles contento, pues vemos que hay unos resultados muy positivos, ¿no? Es decir, yo estoy fascinado con la artesanía y veis los porcentajes, más o menos, que son bastante altos y lo contento que se ponen con la artesanía que observan. Y realmente los aspectos respecto, o vinculados a factores emocionales negativos, pues son muy, muy, muy pequeños, ¿no? Hay solamente un 7% que le confunde lo que ve, ¿no? Respecto a la artesanía. Y curiosamente no aparece ningún porcentaje alrededor de algo que pensábamos que sí que podría salir, como es el aburrimiento, que resulta aburrido lo que veo, ni tampoco sale el factor de enojo, es decir, no les provoca una sensación, evidentemente, de ira. Respecto a sobre las emociones que transmite la artesanía, en general, también vemos que son bastante positivas y entonces pues aparece el equilibrio, pero sobre todo aparece un factor muy interesante, que es entender la artesanía como amabilidad o que refleja amabilidad. Ahí también veis un poco los porcentajes, no voy a entrar más allá de poder de empezar a dar números, porque si no esto sería una aportación constante de datos que no merece la pena. Los veis y los apuntáis si queréis. Y luego tenemos 2 factores negativos, pero con un porcentaje ya reducido, como son la melancolía y la confusión. Aunque hay que entender que la melancolía puede ser un factor a veces positivo, pero vamos a dejarlo como si fuera un factor negativo porque puede estar vinculado con la tristeza, pero también puede transmitir una melancolía positiva, ¿no? Es decir, en definitiva, a veces podemos pensar que un objeto te puede recordar al cariño que te transmitía la abuela, ¿no? Entonces, bueno, pues es un factor de melancolía. No puedo decir, pues es algo negativo en la medida que me parece triste que mi abuela no esté conmigo,
pero también puede ser melancólico un recuerdo positivo respecto a las sensaciones o el cariño que te transmitía tu abuela, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Y luego veo confusión detrás de la artesanía también. El porcentaje es muy, muy reducido. El resto de emociones queda repartido sin datos significativos, ¿no? En un 22,8 porque nos encontramos una ristra de 11 emociones más que no tienen así datos significativos que reflejen algo que nos pueda ayudar. Dentro de la segunda parte del cuestionario les ilustrábamos con una serie de imágenes que además estaban relacionadas con proyectos que habían realizado compañeros del año pasado, trabajos de alguna forma significativos con distintas variables que giraban alrededor de la utilidad, como ves, alrededor del juego, alrededor, digamos, de elementos mucho más sutiles unos que otros, más sorprendentes, decorativos, funcionales, elegantes, menos elegantes. Y nos encontramos que, presentándoles estas imágenes, nos encontramos que el factor de fascinación estaba mucho más cerca de este objeto que veis, que es una pieza de vidrio soplado en borosilicato, que bueno, la función que tiene es realizar medidas y mezclas para hacer cócteles, ¿no? Bueno, pues esa es un poco el elemento formal, objetual, que de alguna forma les transmitía más fascinación de todos los que se le presentaban. En cuanto al factor deseo, pues nos encontrábamos con dos objetos que me parece interesante reseñarlos, ¿no? Uno que es un juego de parejas que está diseñado para jugar en cualquier sitio, es decir, llevártelo en el bolso y poder jugar con él. Incluso las instrucciones por las tienes en QR si no sabes cómo funciona. Este proyecto fue finalista en los premios de artesanía para jóvenes talentos del año pasado. Y bueno, Miguel además precisamente está visto a ver si se selecciona para uno de los programas más interesantes de artesanía que hay en Europa, que es el Homo Faber, que fomenta la Fundación Michelangelo para promover la relación de estancias de jóvenes en talleres de artesanos europeos. Luego, otro objeto que producía deseo de una forma también bastante intensa es un cirio vela, que tiene la particularidad que se va deshaciendo en la medida que se va quemando, ¿no? Y esa distribución se produce de una forma de giro helicoidal a lo largo del perímetro, pues, creando un efecto bastante peculiar, distinto al habitual en una vela. En cuanto al objeto que producía más interés, vuelve a repetirse el juego que os he presentado antes. Y el objeto que se asocia con la idea del antojo, que es un factor emocional también interesante, es el de esta pieza cerámica, que está compuesta de tres elementos para servir. Bueno, no se ven los tres elementos Lo explico, ¿no? No se ven solamente el objeto cerrado con una tapa. En el fondo hay dos pequeños vasitos para compartir precisamente la bebida. Y está realizado con un texturado cerámico en negro mate bastante elegante, ¿no? Este también fue finalista en los premios de artesanía de jóvenes talentos del año pasado. Y se repite en este objeto el factor de enamoramiento. Este es el que le más acerca a los jóvenes a esa idea de objeto que provoca más enamoramiento. Con lo cual, digamos, los resultados eh, van dando datos que pueden ser interesantes para la reflexión futura. Y luego, respecto a la relación o asociación de la artesanía o de factores que están relacionados entre esos factores emocionales o afectivos con factores o elementos que giran alrededor en estos momentos en las voces, ¿no? de la artesanía, vemos que, por ejemplo, la sostenibilidad es un factor que ha estado mejor valorado con productos que a los jóvenes se les antojan. Hay un aspecto como lo contemporáneo que está relacionado con piezas asociadas a las que producen mayor interés. Luego, las piezas útiles para los jóvenes son las más fascinantes. Y hay una relación, por ejemplo, muy estrecha entre el concepto de calidad y lo que ellos asocian como enamoramiento. Y finalmente, el lujo lo consideran asociado con la idea de la fascinación. Si nos vamos ya, digamos, a porcentajes o datos ya más específicos, vemos, por ejemplo, cómo, y está subrayado ahí en amarillo,
cómo el concepto de la utilidad está muy presente en la idea de artesanía que desean o entienden los jóvenes, ¿no? El 47% destaca la relación entre utilidad y fascinación. Y curiosamente, no relacionan, por ejemplo, una idea como podamos tener más los adultos del lujo con el deseo. O el 41% relacionan también la utilidad con el producto que les ofrece más interés. Porque el 43% relacionan también el concepto de utilidad con la idea o la variable del antojo. Y también en un entorno de un 45,5% sitúan la idea de calidad asociada al enamoramiento. Con lo cual, digamos, después de toda esta serie de datos que nos ofreció esta encuesta, nos damos cuenta que a los jóvenes, o sea, bueno, hay un concepto que creo que es interesante llevarlo a la discusión, es cuando se les presenta la artesanía contemporánea a los jóvenes, la valoran evidentemente de una forma muy positiva bajo los conceptos de utilidad y de calidad. Y quizás se tendría que valorar, que es un poco lo que hemos visto a través de, digamos, de esta experiencia, valorar o comparar que antes de producir ese encuentro con lo que hemos denominado Gemma y yo, la artesanía explicada, sería interesante ver cuál es su visión o su sentimiento respecto a la artesanía antes de que la artesanía esté explicada por nosotros, ¿no? Es decir, seguramente nos encontraríamos datos diferentes, ¿no? Pero bueno, eso es una idea que nos puede llevar a una próxima investigación comparativa, ¿no? Porque creo que es un factor importante esto de lo que hemos venido a denominar artesanía explicada. Respecto a las conclusiones, pues finalmente decir que la artesanía que se les ha mostrado en las dos exposiciones a los jóvenes, pues transmite evidentemente emociones positivas en un 93,1% de los casos, destacando la variable de la fascinación y cómo la artesanía les pone contentos. Contrariamente a lo que se piensa, no transmite ninguna emoción negativa que está asociada, por ejemplo, al aburrimiento, ¿no? Cuando se les pregunta por la artesanía en general, pues hay una tendencia mayoritaria a tener una percepción positiva. Esta percepción emocional se basa fundamentalmente, sobre todo, en el equilibrio y, sobre todo, más que nada, en la amabilidad que transmiten los objetos artesanos. Y como percepción negativa, pues resaltaríamos solo la melancolía, que como hemos visto tampoco es un factor sumamente negativo, ¿no? Por un lado, podríamos decir que le resultan más fascinantes los objetos en vidrio y sin utilidad aparente, que desean artefactos que les sugieren una iteración, como pueda ser, hemos visto el juego, o soluciones inesperadas, o como se denominan en los juegos el concepto del random, que es el modelo de la vela. A pesar de su joven contexto cultural, los jóvenes les antojan o enamoran sobre todo las formas elegantes, que están asociadas con líneas sencillas, con buenos acabados y con colores, pues como pueda ser el negro, que es un color siempre o tradicionalmente asociado con la elegancia. Se evidencia que hay un interés clarísimo por lo contemporáneo. La utilidad de los objetos es lo que le genera mayor fascinación. Aquello que expresa calidad es lo que realmente les enamora. El lujo o la sostenibilidad todavía no entran dentro de sus prioridades, que esto es un tema interesante que podríamos hablar también, como el concepto de la sostenibilidad todavía no está dentro de las prioridades de los más jóvenes. No relacionan el concepto del lujo con el deseo y relacionan lo sostenible, curiosamente, con los antojos. O sea, todavía ven un valor de un cierto antojo asociado al concepto de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues con esto he terminado el estudio. Yo creo que he sido lo suficientemente rápido, Deyanira. No sé si eh, eh, he cumplido bien con el tiempo Sí, o muy bien. aprovechamos y tenemos más tiempo luego para